En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos haciendo la misa de entierro de la señora Anita Trujillo, que murió anteayer, el viernes, a las 7:30 de la noche, más o menos. Entonces, pues estamos agradecidos con ella por todo lo que, su hospitalidad que nos ha dado aquí para decir la misa, y nos encomendamos a Dios en nuestras oraciones para que todo en el futuro podamos hallar un lugar más estable. Les pido que recemos por esta intención. Y el Evangelio de hoy, de la Santa Misa de entierro, nos dice que Jesucristo es la vida. Jesucristo nos dice que el que cree en mí vivirá. Aunque hubiera muerto, vivirá aquel que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Esta vida que nos habla nuestro Señor es ante todo la vida del alma, la vida de la fe, y la fe en Dios es el inicio de la vida, así como el pecado de Adán fue el inicio de la muerte para toda la humanidad, así el inicio de la fe. Aquellas personas que creen, entonces son capaces de amar a Dios, son capaces de merecer la salvación, son capaces de acercarse a Dios y de un día resucitar, pero con el cuerpo también, porque al final del mundo todos resucitaremos con nuestro cuerpo. Entonces la resurrección actual, que nos debe preocupar más actualmente, es la resurrección del alma, la resurrección del espíritu, porque del espíritu depende también la salvación del cuerpo. Y este cuerpo que todavía tiene los efectos del pecado original, por eso sufrimos, por eso nos enfermamos, por eso morimos, podemos morir. Pues esos efectos vienen del pecado, pero ya en nuestra alma tenemos el germen de la resurrección. Es el germen de la fe, el germen de la gracia, que a momento dado hará que pasará el efecto también al cuerpo. Y al fin del mundo los buenos resucitarán con un cuerpo glorioso, en el cual se verá la presencia de Dios, la presencia de la gracia, y será un cuerpo que tendrá todas las dones preternaturales que hacen que el cuerpo ya no puede sufrir, tendrá cualidades sobrenaturales el cuerpo. Entonces nosotros vivimos actualmente en esa esperanza, en la esperanza de la resurrección. Pero tengamos presente que lo que hoy nos pide Dios es eso que le dijo aquí a nuestro Señor en el Evangelio, que el que cree en mí vivirá. Entonces, como esa creencia en Dios es la fe que debe crecer constantemente, que debe mejorarse, que debe corregirse todos los días, ese acto de fe que nosotros ya recibimos en el momento del bautismo, pero hay que perfeccionarlo. Y así como hay personas que tienen un diferente grado de amor de Dios, un diferente grado de caridad, un diferente grado de fe, así habrá en el cielo mucha diferencia entre las personas que en esta vida practicaron más su fe y que se habrán santificado más, que se habrán acercado más a Jesucristo, y por esta cercanía de
espiritual a Jesucristo, entonces serán más santificados y serán más recompensados en el cielo. Entonces ese es eso es lo que nosotros en el día del momento de nuestra muerte vamos a haber deseado más. O sea, antes se les decía a los religiosos, piensen en qué es lo que quisieras haber hecho de tu vida en el momento de tu muerte. Pensemos, a veces es bueno ponerse en esa situación, decir, si yo estuviera muriéndome ahorita, ¿qué es lo que me alegraría y qué es lo que me preocuparía, verdad? Y entonces hagamos eso ahora, porque en el momento de nuestra muerte nos vamos a arrepentir de no haber hecho ciertas cosas o de haber hecho otras que no están bien. Entonces ese momento decisivo es ahí vamos a ver claramente en el momento de nuestra muerte que hemos perdido el tiempo de nuestra vida, que no hemos hecho todo lo que Dios quería, que no hemos utilizado bien los dones que Dios nos dio, todos los talentos que Dios nos dio, no los usamos como Dios quería. Entonces ahí veremos más claro, pero no debemos esperar a que eso pase, sino que ahorita ya debemos pensar como ponernos en esa situación y decir qué es lo que yo hubiera querido haber hecho si estuviera en el momento de mi muerte. Y eso es realista porque tiene consecuencias para la eternidad y que tiene consecuencias buenas para la eternidad, o podría ser lo contrario, o tal vez tendremos una eternidad mediocre con un purgatorio previo que es aquellos que se salvan casi con dificultad, ¿verdad? Hay personas que en su vida no han hecho todo lo que han debido hacer y van a tener un purgatorio muy muy difícil, muy muy doloroso. Y Dios no quiera que estemos en esa situación. Por eso hay que tomar conciencia. Muchas veces sabemos las cosas, pero no las meditamos, no las reflexionamos, y por eso no las practicamos bien. Entonces hay que profundizar este sentimiento de la fe, de la vida cristiana, que hay que poner en obra. Hay personas que han recibido más, hay personas que conocen mejor. Por ejemplo, gracias a Dios nosotros estamos más informados de lo que está pasando hoy en la iglesia, de esta crisis horrible que está viviendo la iglesia, y podemos buscar los medios más adecuados para nuestra salvación. Hay otras personas que conocen poco, conocen cosas muy elementales de la vida cristiana y no saben muy bien cómo hacer para santificarse, para alejarse del pecado. Algunas cosas sí, otras no ven problemas en esta crisis de la fe que hay en la iglesia, no lo ven, no ven esta situación. Entonces no saben protegerse, no saben tomar precauciones o alejarse de aquello que debilita su fe o que mina su fe, que la destruye gradualmente. Entonces esas personas, tal vez Dios les pedirá menos cuentas porque recibieron menos, pero nosotros hemos recibido más y tenemos más responsabilidad, se puede decir. Entonces no todo está en saber, hay que actuar según la fe, la enseñanza de la iglesia. Y hay esta mediocridad de muchos católicos, a veces es efecto de un estado de ánimo que hay en el mundo, de indiferencia, de materialismo, de naturalismo, de mundanidad. Y a veces todos somos
podemos sufrir esa influencia. Y aunque sepamos cómo portarnos bien y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, a veces no lo hacemos bien porque estamos bajo la influencia del mundo, del pecado. Entonces hay que reaccionar contra ese estado de ánimo, contra esa mentalidad que hay hoy en el mundo, para que no nos dejemos enfriar en esta fe que ya tenemos, pero que tal vez no la llevemos a la práctica porque nos dejamos contagiar por el ambiente, por todas esas cosas que nos alejan de Dios. Entonces no está todo en saber, también está en actuar, y esa actitud de fortaleza, de combate, de lucha constante, es lo que más nos protege, ¿verdad? Una persona que tiene una vida cristiana tibia, es muy fácil que el pecado la invada, porque no actúa contra, no lucha, no es soldado de Cristo. Entonces, ese espíritu de combate es muy importante también, de luchar contra los enemigos del alma, los enemigos de Dios, y sobre todo los enemigos personales que tenemos nosotros dentro de nosotros, porque antes de combatir al mal en el exterior o en los demás, debemos combatirlo en nosotros, y es la garantía de que haremos bien el combate al exterior de nosotros, tal vez en la familia, en la sociedad, en el mundo. Lo haremos mejor si nosotros primero nos vencemos a nosotros mismos, a nuestros defectos, a nuestras debilidades, a nuestras tibiezas, y entonces sabremos hacer el combate al exterior de nosotros, ¿verdad? Si no, pues, este combate puede degenerar en un fariseísmo, una especie de dureza de alma que no es cristiana, ¿verdad? No es lo mismo luchar por amor a la verdad que por una cierta soberbia que se instala en ciertos corazones y que se sienten satisfechos de ser tradicionalistas y de combatir al mal, pero no es tanto por el celo, por el amor de Dios, por el amor del bien del prójimo, es más bien por una cierta soberbia que se instala a veces en los corazones. Entonces Dios nos libre de eso también, porque eso también es un mal. Como dice Santo Tomás, que hay en todas las virtudes dos posibilidades para que se echen a perder estas virtudes: por exceso y por defecto. Es decir, podemos exagerar o podemos hacer demasiado poco, o sea, por defecto, ¿no? Entonces, ciertamente el celo es algo bueno para hacer las cosas por Dios, pero el exceso de celo también es un mal, también es un defecto, también es un vicio, y también nos desvía de Dios. Entonces, si pensamos en tiempo de nuestro Señor, como los fariseos eran excesivamente exigentes para respetar la ley y los preceptos de la ley, pero era una exageración, ese celo por los detalles excesivamente, aunque eso dañara la caridad hacia el prójimo e incluso la ley de Dios misma. Entonces ese defecto nuestro Señor se lo reprochó con mucha dureza a los fariseos, y entonces no les reprochó de querer hacer las cosas bien, sino de hacerlas con un espíritu de orgullo y de dureza y de falta de caridad hacia el prójimo. Entonces hay un exceso, ¿verdad? Todos debemos tener el celo de Dios, de hacer las cosas bien, de corregir lo que está mal,
y luchar, porque siempre tenemos la tendencia a bajar los brazos y a complacer nuestros instintos. Es muy humano eso. Y mientras vivamos tendremos que luchar contra algo, tenemos que soportar sufrir, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos hacen sufrir, pues hay que sobrellevarlas, hacer nuestro deber a pesar de que no nos guste, a pesar de que no sea agradable, siempre hacer la voluntad de Dios, pero eso tiene una gran recompensa si está hecho por este espíritu de fe. Y pues si hablamos de la señora Anita, que hoy va a ser su entierro, pues ella es una persona que tenía una gran fe, eso sí lo podemos decir, una grandísima fe y una gran caridad hacia el prójimo, siempre pensaba en los demás, siempre trataba. Ciertamente hay cosas que ella no había comprendido todavía sobre la cuestión de la crisis de la Iglesia, pero ya muchos sí, y ya ella se consideraba de la tradición. Así que vamos a rezar porque Dios le dé lo más pronto posible, si ella lo necesita, la visión beatífica, ¿verdad? La visión beatífica consiste a ver a Dios, es la visión que tienen los santos y es lo que los hace felices en la visión de Dios. Pero esa está reservada a aquellas personas que han purificado ya completamente su alma y que no tienen ya ningún resto de pecado, entonces que han pasado por algún sufrimientos o purificaciones muy grandes en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Aquellos que no hicieron suficiente penitencia, que no se purificaron de todo afecto al pecado venial, porque ¿quién puede decir que está realmente purificado de todo afecto al pecado venial? Pues es realmente poquísimas personas que pueden decir eso. Entonces los santos generalmente después de su muerte van al cielo, porque son personas muy ardientes en el amor de Dios y muy fieles a la fe en todo. Entonces ellas ya están purificados en esta vida, pero son almas de una generosidad heroica. Nosotros podemos emprender este camino de la heroicidad con la fidelidad constante a nuestro deber, no solo la preocupación de evitar el pecado mortal, sino ese celo por no desagradar a Dios, por no ofender a Dios en las cosas, en todo, no solo en lo grande, sino también en lo chico, en evitar el pecado venial deliberado. La práctica de las buenas obras que expían nuestros pecados, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ganar indulgencias o rezar con fervor nuestras oraciones, ofrecer nuestras cruces, ofrecer nuestras penas y toda esa obra de expiación que hace que nuestra alma se purifica mucho más eficazmente en esta vida que en la otra, porque en el purgatorio se pueden pasar años y años para expiar algunos pecados, mientras que en esta vida por algunas obras podemos expiar mucho más rápidamente nuestros pecados. Y hay personas que pueden expiarlo también por el martirio. El martirio es un acto heroico que se acepta por amor a Dios y por amor a la fe, y como es un don total, como es un acto tan generoso, tan absoluto, entonces una persona que sufre el martirio no pasa por el purgatorio, va directamente al cielo. Ves que es un acto muy generoso. Así que por eso San Pío X recomendaba decir el acto de aceptación de la muerte. Es una oración que se dice, en la cual aceptamos de Dios la muerte que Dios quiera darnos con todas sus circunstancias, con todos sus sufrimientos, con todas sus penas,
tal cual Dios nos la quiera dar. Y ese acto, si está bien hecho, si nosotros en el momento de nuestra muerte estamos así completamente sometidos a la voluntad de Dios, puede ser un acto heroico que nos libere del purgatorio, pero se necesita realmente comprender bien en qué consiste este acto de sometimiento total a la voluntad de Dios. Entonces esta oración se puede hallar en algunos libros de oraciones, que yo recomiendo también decirla. Y porque la expiación es la que nos purifica para ir al cielo. O sea, no basta decir con que yo me salve, está bien, pero no, el purgatorio es algo increíble. No podemos imaginar los sufrimientos enormes que sufren las almas de purgatorio. No esperemos un momento en que nos estemos ya muy enfermos o que Dios nos quiera llevar para expiar nuestros pecados. No esperemos ese momento. Y recemos por las personas que están enfermas, que están sufriendo, que están en peligro de morir, para que Dios tenga compasión de ellas, porque las oraciones dichas en vida son mucho más eficaces que las que son dichas después de la muerte. Delante de Dios, mucho más pueden expiar muchos más pecados esas oraciones. Por eso tengamos ese sentido que hoy se ha perdido en la iglesia moderna, el sentido de la expiación de los pecados. Ya a la misa se le quitó ese sentido de expiación. Ya no es solo la misa moderna, es solo una cuestión de acción de gracias, de recibir la Eucaristía, pero nada más, como algo festivo. Pero ya no se ve ese aspecto expiatorio. Expiar quiere decir delante de Dios pedir perdón de nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios en esta vida de una manera voluntaria, de una manera libre, de una manera generosa, y que hace que Dios nos perdona. O sea, Dios está ofendido por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, y Dios es justo, al momento va a castigar, pero por eso nos dio la Santa Misa, que es el sacrificio de su Hijo para expiar nuestros pecados. Y la Santa Misa, bien oída, si lo asistimos con fe y pedimos eso, justamente, de que Dios tenga compasión de nuestra alma, entonces nos ayuda a expiar, ¿verdad? Y ese sentido de la expiación que hoy ya la gente no entiende qué es eso. ¿Por qué hacer penitencia? ¿Quién piensa en hacer penitencia? Es ridículo. En la mentalidad moderna, una persona que hace penitencia es una persona que está mal de la cabeza. Que ¿cómo puede hacer eso, verdad? Se trata de disfrutar la vida y sufrir lo menos posible. Entonces, no hay que saber hacer penitencia, hacer obras meritorias desde el punto de vista espiritual para que Dios nos perdone nuestros pecados, y también tener ese interés por rezar por las almas del purgatorio, porque Dios las libera de sus pecados por nuestros méritos. Pero no hay que olvidar que Dios tendrá compasión de nuestra alma si un día estamos también en el purgatorio. Dios tendrá compasión de nuestra alma. Y una persona que tiene de devoción, hay personas que tienen mucha devoción a las almas del purgatorio, rezan por ellas, hacen decir misas por las almas del purgatorio, también por sus familiares, difuntos, etcétera. Esas personas son personas misericordiosas, y si ellas un día llegan al purgatorio, Dios tendrá misericordia de ellas, ¿verdad? Entonces hay un caso de una persona que murió y dijeron muchas misas por ella, hicieron decir misas, pero como esta persona en su vida nunca había pensado en rezar por las almas del purgatorio,
Esas misas, después Dios lo hizo saber a una persona que ninguna de esas misas había sido aplicada a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona nunca había pensado en las almas del purgatorio. Así que tengamos ese cuidado de rezar por las almas del purgatorio, porque si no, también nosotros, Dios no tendrá misericordia de nosotros si un día necesitamos oraciones. Entonces vamos a continuar esta Santa Misa. Rezamos por el descanso de la señora Anita Trujillo, y les pido también tener ese espíritu de expiación que puede ser entendido, practicado en la penitencia, en la oración, en las obras de bien y también en los actos de caridad. Los actos de amor también tienen un efecto expiatorio. Una persona que hace actos de amor seguido a Dios tiene un efecto expiatorio muy grande. La caridad, que por la caridad se perdonan una cantidad muy grande de pecados, como dice el apóstol. Y vamos a implorar a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, su corazón misericordioso, que siempre tuvo piedad de la humanidad, y por sus oraciones Dios tuvo compasión de la humanidad, por la compasión que la Virgen tuvo primero, y ella obtuvo para la humanidad la salvación por medio de su Hijo. Vamos a rezar al corazón inmaculado de María por el descanso de esta alma y de todas las almas del purgatorio. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.